Bienvenidos a Expresatem, Voces por la Democracia y los Derechos. Soy Liz Ferreira y les agradezco que nos acompañen en este espacio del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, donde las sentencias cobran voz para educar, transformar y consolidar nuestra justicia electoral. En esta ocasión, nos honra contar con la presencia de la maestra Sandra Yepes Carranza. Maestra, mucho gusto. ¿Qué tal, Liz? Muchísimas gracias y siempre es un honor compartir con ustedes este momento y poder explicar cómo desde nuestra labor en el tribunal contribuimos a fortalecer una democracia y a respetar derechos humanos. Muchas gracias, maestra Sandra. También nos acompaña la maestra Ivonne Landa Román. Ambas son secretarias instructoras y proyectistas en este órgano jurisdiccional. Maestra Ivonne, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Liz. Buenos días, Sandra. Pues creo que siempre es importante que terminemos de explicarle a la ciudadanía qué es lo que hacemos aquí al interior del tribunal, que podamos acercarnos un poco justo como para terminar de tener ese contacto entre lo que hacemos nosotros y quienes reciben la administración de justicia que realizamos. Muchas gracias, maestra. Es un honor contar con su experiencia técnica en este análisis. Sean bienvenidas. Y justo por eso hoy nos vamos a centrar en analizar cómo la justicia electoral educa y transforma nuestra cultura política. Nos adentraremos en el estudio de esta ocasión de la igualdad sustantiva a través del lenguaje como acto de justicia y la función reparadora de las sentencias declarativas en casos de violencia política. Maestra Ivonne, para comenzar este análisis, en su labor diaria al proyectar una sentencia, el lenguaje suele percibirse como una cuestión formal. Sin embargo, en este eje lo que nos interesa es profundizar en su uso como herramienta de justicia. ¿Cómo es que el uso de términos precisos y el lenguaje incluyente logra revertir la invisibilidad histórica que las mujeres han enfrentado en el ámbito público? Sí, pues fíjate, es muy importante lo que mencionas. La mayoría de las personas piensan que el uso del lenguaje incluyente es solo una cuestión de forma, pero la realidad es que es fondo. Las palabras las utilizamos todos los días para describir cosas, lo que nos rodea, comunicarnos, y a mí me parece que la comunicación escrita a través de las sentencias justo es parte de lo mismo. Lo que no se menciona no existe, y pasa lo mismo con relación a los tipos de violencia. Lo que hacemos a través del uso del lenguaje incluyente es empezar a visibilizar cuestiones que desafortunadamente hemos ido normalizando, como la apariencia de las personas, la capacidad de las mujeres en el ámbito público, o incluso el criticar la vestimenta de las mujeres al momento de ejercer sus funciones. Tuvimos una resolución semanas pasadas que un poco como que hablaba un poco como de esta situación. Entonces, el lenguaje manda mensajes hacia la sociedad, y justo creo que es por eso que tenemos que utilizar un lenguaje incluyente al momento de realizar este tipo de sentencias. Como nombramos las cosas, cambia la forma en la que éstas se entienden. Entonces, pues es por eso que es importante desde mi perspectiva el uso del lenguaje incluyente, porque a través de él visibilizamos lo que pasa. Muchas gracias, maestra Ivonne. Maestra Sandra, ¿usted cómo cree que este lenguaje incluyente logra revertir esta invisibilidad histórica que se ha enfrentado específicamente con las mujeres en el ámbito público? Mira, Liz, este tema es bien relevante. Es importante destacar que esta es una de las técnicas más innovadoras o de los últimos años. Históricamente, antes las sentencias se redactaban en masculino, y esto invisibilizaba a las mujeres. El hecho de que nosotros ahora utilicemos este lenguaje incluyente es una forma de revertir esa invisibilización. Fíjate que es bien interesante destacar que este simple hecho rompe con esa invisibilización de las mujeres, y esto no representa solamente una técnica jurídica, sino que se transforma de alguna manera en que la administración de justicia que imparte el tribunal es con perspectiva de género. Podemos decir también que nuestra labor a través de este lenguaje incluyente, pues no solamente envía este mensaje de frenar esa invisibilización, sino que educa a la ciudadanía.
Muchas gracias, maestra Sanda. Ahora pasemos a un tema un poco más técnico, pero que también tiene un impacto social enorme, como ya lo habían comentado, la sentencia declarativa. Sabemos que hay conductas de violencia que simplemente no se pueden borrar, por decirlo de alguna manera, como el tiempo de campaña que ya se perdió. Si al final no hay una sanción como la destitución o un efecto que regrese las cosas a, podríamos decirlo, como estaban antes, maestra Sanda, ¿qué valor cree que tiene que el tribunal emita un pronunciamiento oficial confirmando que pues, efectivamente existió esta violencia? Fíjate, Liz, Ivonne, perdón, este tema es sumamente importante y de gran trascendencia. Como bien lo señalas, en ocasiones las sentencias que emite el tribunal no representan o no logran, sobre todo en estos temas pues, de violencia política en razón de género, no logran imponer una sanción. Esto lo vemos mucho y lo hemos visto en diferentes sentencias emitidas por el tribunal, en donde no se puede imponer una sanción porque no se logra identificar al infractor, ¿no? Es muy común que diferentes entes o diferentes ciudadanos emitan violencia política en razón de género a través de mensajes, sobre todo en redes sociales, o incluso propaganda denostativa, ¿no? Pintas de bardas o en diferentes modalidades, pero lo hacen a través del anonimato. Y entonces no es posible imponer una sanción. Y en estos temas de violencia política, en razón de género, cobra una relevancia especial esta función declarativa del tribunal en sus sentencias. ¿Por qué? Porque es una forma de establecer o declarar una verdad jurídica frente a los hechos que se denuncian. A mí me parece que es muy importante que se haga de esta forma y el hecho de que expresamente se señale que se acreditó una violencia en contra de la víctima, pues indudablemente es una forma de restitución. La sentencia es una forma de restituir sus derechos. Este tipo de infracciones tiene características muy peculiares a diferencia de otro tipo de infracciones. No sé si estás de acuerdo, Ivonne, porque este tipo de conductas impactan o hacen un daño que en la mayoría de los casos es inmaterial. Sí, claro. Sí, ¿estás de acuerdo? Es inmaterial y pues afecta de diferentes formas. Puede haber un daño psicológico, puede afectar la reputación de las mujeres, incluso incidir en su proyecto de vida, ¿no? Entonces, cuando el tribunal hace esta declaración de que se cometió un acto ilícito, pues definitivamente es una forma de impartir justicia y que haya un freno en esta invisibilización. El hecho de que no se pueda identificar a un infractor no es sinónimo de invisibilidad. Esto no puede ser. Lo que se hace o hemos hecho en el tribunal es emitir unas medidas de restitución. Si bien no se puede sancionar, sí emitir medidas de restitución. Por ejemplo, por citar uno, como muchos de los asuntos que se han llevado aquí, que se han resuelto en este sentido, tenemos el PES de violencia política 147 del 2024, donde esta se desarrolló en el proceso electoral. Una candidata fue víctima de violencia porque se puso diferente propaganda fuera del comité distrital de su partido y finalmente el tribunal determinó que efectivamente eran mensajes que contenían, que eran mensajes denostativos, pues, por su condición de mujer. Y desgraciadamente no se logró acreditar quién los puso, pero el tribunal, después de hacer esta declaración, esta función de ejercer esta función declarativa, pues ordenó diferentes métodos de restitución. Por ejemplo, un resumen de la sentencia, que ésta se publicara en las diferentes redes institucionales y que se publicara además en radio.
Ha habido sentencias, me gustaría nada más mencionar, por ejemplo, en Guerrero, en el 2021, hay una sentencia histórica porque por primera vez, aun y cuando no se identificó al infractor, esto conllevó que el efecto que emitió la Sala Superior, en Iliatengo, Guerrero, fue este municipio, conllevara la nulidad de la elección. Y esto sentó un precedente muy importante. Aquí nosotros tuvimos, por ejemplo, el caso de Irimbo en el 2024, donde también se anuló la elección. Me parece que es muy importante esta función. Sí, y fíjate que lo que nos comentaba Sandra, o sea, no solo vemos este tipo de conductas que vulneran derechos, ella mencionaba algún tipo de ejemplos, pero creo que un poco también a lo que nos enfrentamos ahorita y en reto de cara al proceso electoral que se viene, es un poco también este tipo de vulneración de derechos en redes sociales. O sea, ¿cuántos comentarios no vemos que están plagados de estereotipos, que justo actualizan la vulneración a cierto tipo de derechos político-electorales? Y aunque muchas veces en este tipo de espacios es más difícil encontrar a las personas que cometen este tipo de infracciones, pues el hecho de que no se pueda, si bien es cierto muchas veces no podemos repararlo, sí podemos reconocerlo. Y esto es importante porque al final del día es a través de las sentencias donde buscamos quizá como institución reconocer que efectivamente este tipo de conductas no son acorde a derechos, que sí generan una vulneración, que tienen un impacto dentro de nuestra sociedad, y a través del tipo de sentencias declarativas validamos las experiencias de las personas que desafortunadamente están sufriendo este tipo de situaciones o de violencias o de deslegitimación en los cargos que ocupan, ¿no? Entonces, las sentencias declarativas en este caso, y complementando un poco lo que decía Sandra, además yo diría que tienen no solo un efecto preventivo, sino porque a través de esto, pues muchas, quizá otras personas o partidos políticos o medios de comunicación podrían darse cuenta de que hay ciertas cuestiones que sí constituyen estereotipos, que sí generan una vulneración, que sí pueden actualizar violencia política por razón de género, o que hay manifestaciones que no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Pero además, al momento de que nosotros emitimos una sentencia declarativa, desnormalizamos la violencia política contra las mujeres. El hecho de que por lo menos nosotros podamos ahí decir, esto sí es violencia, esto también es violencia, retomando o conectándolo un poco como con la pregunta del bloque anterior, visibilizamos lo que es, nombramos lo que hay. Y por eso es importante reconocer y utilizar el lenguaje incluyente también en las sentencias declarativas. Porque, y de nuevo, a lo mejor conectando un poco con lo anterior, si nosotros utilizamos solo el masculino genérico, también invisibilizamos que también puede haber mujeres que cometen violencia contra otras mujeres, o que solo una mujer dentro de un espacio conformado solo por hombres, o sea, lo dejamos entre línea como si aún siguiéramos siendo minoría, cuando lo cierto es que ya estamos casi cerca de la paridad en todo. Incluso la sentencia declarativa por sí misma se convierte en un mecanismo de justicia, ¿no? Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. O sea, aunque no hay una restitución, hay un impacto real, y creo que eso es lo que verdaderamente es importante de una sentencia declarativa. Muchas gracias. Uniendo ambos conceptos que comentan, lenguaje y las sentencias declarativas, maestras, desde su perspectiva técnica en la elaboración de proyectos como secretarias, ¿cómo se logra que estas herramientas, las que ya han comentado, actúen como mecanismos de transformación social y que logren enviar un mensaje real de tolerancia cero desde el tribunal hacia el espacio público? Bueno, si quieren, si quieren empiezo. Pues bueno, o sea, las sentencias sí pueden cambiar la forma en la que entendemos la política. Al final del día, y bueno, tenemos jurisprudencia también de la sala superior. En este momento voy a rescatar la 22 del 2024, que justo habla en relación como con la metodología. O sea, justo esta jurisprudencia nos va enseñando que es importante verificar cómo se utiliza el lenguaje al momento de estar verificando ciertos estereotipos para efectivamente ver si hay una actualización a una vulneración en un derecho político electoral derivado o no de estar en el cargo. Es decir, nos ayuda hacia
a complementar la herramienta de una metodología integral para el análisis de ciertos casos en materia de violencia política por razón de género. También nos ayuda a explicar de manera más clara una sentencia. La motivación en una resolución no es únicamente resolver o decir por qué estamos aplicando ciertos artículos o cierta fundamentación, sino que también se vuelve pedagógica. Creo yo que es muy importante, sobre todo en materia de violencia política por razón de género, explicarle a las partes por qué se te está sancionando. No solo imponer una sanción y decir, bueno, pues va a pasar esto, sino también explicarles por qué. Explicarles, por ejemplo, cuando los vinculamos a que vayan a cursos con la coordinación de género de aquí mismo del tribunal. O sea, es como justo intentar que se genere dentro de la ciudadanía este pequeño cambio, de decir que yo utilice estas palabras o que lo haga en este contexto, sí tiene consecuencias, sí puede generar violencia y no solo imponer una sanción y ya, es que de alguna forma la persona que está siendo sancionada, por lo menos creo yo, así lo veo, que le quede claro por qué es, intentar generar justo un cambio en la sociedad, aunque sea chiquito o de poco en poco, que vaya permeando justo a través del lenguaje ya no escrito, sino hablado. Oye, esto sí es violencia, fíjate que yo no lo sabía, pero el otro día, no sé, lo que sea, había una disculpa en Facebook, qué sé yo, sí es violento lo que estamos haciendo y quizá eso empiece poco a poco a hacer como algún cambio, ¿no? Entonces, pues en ese sentido yo estoy convencida que una sentencia no es solo una resolución judicial, sino que también enseña que las cosas que hacemos va más allá del expediente y pues bueno, la justicia a través del lenguaje incluyente también puede transformar el lenguaje público, no sé. Sí, estoy de acuerdo contigo, Ivonne. Me parece que hoy en día las sentencias no pueden representar solamente una resolución como tal o un resultado de un conflicto, ¿no? Entre partes. Me parece que hoy en día la sentencia tiene otras dimensiones, una dimensión, como bien lo señalabas, Liz, transformadora. Incluso, ahorita bien lo mencionabas, de cómo una sentencia tiene un enfoque pedagógico, porque a través de ellas, las sentencias son públicas, ¿no? Entonces las sentencias tienen un impacto más allá de las partes, inciden en general en la sociedad. Y es una forma de enseñar, bien lo decías, de ahí la función pedagógica de las sentencias, pero también el hecho de, por ejemplo, ahorita que comentaba lo de la nulidad de la elección, pues también es una forma, la imposición de este tipo de medidas, es una forma de frenar o de inhibir este tipo de conductas. No sé si estás de acuerdo. Sí, no, completamente. Sí. Creo que esta articulación entre ambas, Liz, tiene ese efecto de transformación y de mandar un mensaje a la ciudadanía a través del tribunal de decir cero tolerancia a la violencia política en razón de género. Sí, y es que creo que justamente Sandra ahorita menciona una parte que es, bueno, para mí como muy importante en relación como con las respuestas institucionales, o sea, por lo menos de nuestra parte como Tribunal Electoral, no se agota únicamente pues imponiendo sanciones, sino también se refuerza a través de que nuestras decisiones sean claras, sólidas y congruentes. De acuerdo. Muchas gracias, maestra. Ahora, para concluir en este tema tan importante del estudio de la igualdad sustantiva a través del lenguaje como acto de justicia, me gustaría pedirle si nos pueden dar una breve conclusión para este tema. Si gusta iniciar, maestra Sandra. Claro que sí, Liz. Me parece, como decíamos, precisamente esta articulación entre el lenguaje incluyente y las sentencias declarativas juegan un papel muy importante en la labor del tribunal. Es precisamente una forma de educar a la sociedad, como le decíamos, de inhibir y resolver, o sea, no solamente resolver estos conflictos. Me parece que la dinámica completamente ha cambiado de cómo se emitían anteriormente las sentencias. Me parece que que el efecto que tienen cada vez es mayor y esto es súper interesante. Y además estas sentencias contribuyen, aun y cuando son declarativas y no se logra identificar al infractor, contribuyen a establecer criterios
sobre posibles conductas que se realicen en el mismo sentido. Sí. Bueno, creo que yo concluiría a lo mejor como empezamos. Para mí el lenguaje no es forma, es fondo. Y si no, o sea, lo que nombramos, lo visibilizamos. Las sentencias también mandan un mensaje, son pedagógicas, es importante cómo mandamos ese mensaje para que la ciudadanía no solo lo entienda, sino que también lo reciba de la mejor manera posible. Y pues justo el lenguaje puede ayudar a cambiar estas realidades que desafortunadamente todavía vivimos como mujeres en el tema de violencia al momento de aspirar o ya realizar las funciones propias de la encomienda de un cargo público. Muchas gracias, maestra Ivonne. Entonces esto pues nos lo llevamos para la reflexión. También muchas gracias, maestra Sandy. Con esto pues nos queda claro de que la justicia electoral en Michoacán sigue evolucionando para garantizar que cada voz sea escuchada y respetada. Y recordándonos que cada sentencia es un paso firme hacia una sociedad más justa y participativa para todas y todos. Muchísimas gracias, maestra. Con esto concluimos este episodio del podcast. Un gusto haberlas tenido por aquí. Muchas gracias por el espacio a ti, Liz. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ivonne, por compartir estos momentos. Liz, muchas gracias. Al contrario, un gusto. Esto fue Expresatem, Voces por la Democracia y los Derechos. Les recuerdo que estos capítulos salen cada jueves a las 6 de la tarde en nuestro canal de YouTube del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Asimismo, cualquier duda o cuestión que tengan, en este momento estarán apareciendo los datos de contacto para que puedan mandarnos mensaje y resolver cualquier duda. Estamos a la orden. Hasta la próxima sesión de este podcast. Muchas gracias.